Amigas que nos sintonizan, ya estamos aquí en la parte de la entrevista y como le decíamos al principio, vamos a hablar del tercer foro 2030 ya, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre del 2020. Y como habíamos dicho, la cuestión está en que estamos en lo que es la década de acción de los ODS y este tipo de iniciativa, nosotros desde Conexión RCE y desde Empresas Responsables RD, estamos participando como media partners de lo que es este foro 2030 ya y queremos ahora conversar con Estefanía Salazar, que es la coordinadora del foro 2030 ya y que es docente de Capacitarse. Capacitarse es un centro regional de capacitación de la responsabilidad social y que es la institución que está organizando este foro 2030 ya. Pablo nos cuenta si tenemos a Estefanía ya en el aire. Buenas noches, Estefanía. Estefanía Sí, está desde Venezuela. buenas noches a tus oyentes, Tony. Gracias, gracias, Estefanía. Un placer escucharte nuevamente. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, les saludo desde Caracas, Venezuela, en este momento que grabamos esta conversación con bastante lluvia. Ay, ay, Y ay. bueno, como toda la región y todo el planeta, con restricciones, Sí. vamos a llamarlos lineamientos por la pandemia. Pero bueno, nos toca seguir adelante, protegernos y proteger a los demás y bueno, esperar que una cura, una vacuna sea Sí, desarrollada lo más pronto posible. sí, ojalá que así sea. Bueno, pues nos agrada mucho que estés con nosotros, Estefanía, y nos gustaría un poco que nos contaras inicialmente por qué este foro. Ya es el tercer foro. Y más adelante voy a entrar un poco en detalle por qué digital y cómo la experiencia ya de ustedes es bastante buena en ese sentido. Pero ¿por qué un foro 2030 ya? Desde el punto de vista de capacitarse. Me gustaría que nos cuentes un poquito, por favor. Nosotros todos, cuando hablo de todos quienes escuchan, nuestros países en común se pusieron de acuerdo en 2015 a través de las Naciones Unidas en que durante los 15 años siguientes, el mundo, el planeta completo, seguiría una agenda de desarrollo sostenible común. Eso es lo que se llama la Agenda 2030. Uh -huh. Esa Agenda 2030 tiene a su vez los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son comunes tanto para mí como aquí en Venezuela, como para ustedes en República Dominicana, hasta para la persona que esté en Japón, por ejemplo. Y en ese sentido, como es un llamado a todos los sectores, a la vez el llamado de las Naciones Unidas fue, bueno, no, busquen todos el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible digamos, a través de la reunión, de su discusión, de su entendimiento, y implementenlo en su cotidianidad. Para eso, desde el punto de vista de capacitarse, creamos en 2018, hace 2 años, el Foro 2030 Ya, que es un espacio donde congregamos esas experiencias, tanto de los sectores público, privado, no gubernamental, y los congregamos, los visibilizamos y los procuramos que se conecten entre sí para que podamos compartir todos los caminos que estamos siguiendo para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son caminos únicos. Uh -huh, uh -huh. Cada quien, digamos, tiene su particularidad, cada quien tiene su ámbito de acción distinto, pero el norte común sigue siendo igual. Bien. Me gusta eso cuando hablas de conocer todos los caminos, pero mientras tanto me gustaría ver cómo ese conocer los caminos de cada país, la forma en que van llevando los ODS cada país, cómo se enmarca dentro de lo que ha llamado las Naciones Unidas esta década de acción. ¿Podría conocer cada camino impulsar a que algunos que están un poco más rezagados puedan echar un poco y echar hacia adelante? Sí, correcto. No, a ver, se supone que para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible
cada quien o cada objetivo tiene una serie de De indicadores, indicadores y sí, de metas tiene, asociados. Pero estos indicadores y metas no solamente son datos estadísticos, también son personas. Son personas, son organizaciones atrás. Entonces, cuando hablamos de aprender entre todos, es esencial, o allí para, o mejor dicho, cuando hablamos de lograrlos, significa invariablemente encontrarnos unos a los otros. No podemos estar solos en este camino, y esto así lo promulgó las Naciones Unidas, y así debería ser en cada país. De hecho, recuerden que este compromiso firmado por los estados, entonces dentro de cada estado hay un enlace, hay una oficina, vamos a llamarlo, dentro de cada gobierno que se encarga de, bueno, tratar de ver cómo están las cosas. Bueno, entonces en esas acciones que son nuevamente, no lo dije al principio, pero son en esencia son voluntarias, no hay una ley, las Naciones Unidas no dicta una ley mundial que nos dice, mire, ustedes tienen que hacer esto para lograr los objetivos de sostenibilidad. Entonces, estas oficinas recogen las acciones tanto de los estados y de otros actores, que con datos que deberían registrar, se supone que están avanzando, permiten avanzar o permiten determinar, bueno, cómo va el seguimiento de estos objetivos, qué falta o qué se ha logrado ya. En ese sentido, ya para este año 2020, que ya se cumplen 5 años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya hay ciertas tendencias, ya hay ciertas, digamos, recomendaciones, como hay todavía desafíos, por ejemplo. Y en sentido, vamos a decirlo así, de América Latina, ustedes desde capacitarse, ¿cómo han visto que son esos desafíos que tiene América Latina sobre todo? Tenemos avance y eso lo vamos a ver en el foro, pero más o menos en los desafíos que ustedes han visto desde capacitarse, que son los que tenemos más en América Latina. Bueno, en capacitarse es un centro de formación en sostenibilidad, el primero virtual de la región de Hispanoamérica como tal, de Iberoamérica. Por lo que no solamente vamos a decir forma personas, sino también de alguna forma estamos atentos a cómo están las tendencias del mundo de los temas Sí, sí. que tienen que ver con nuestra labor. Desde nuestro punto de vista, y en esto recogemos la labor más especializada de las agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, la región como tal, América Latina, ha tenido avances en temas como, por ejemplo, pues, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es reducción de la pobreza. Puede ser, bueno, mira, pero ¿cómo es eso? Bueno, resulta que, por ejemplo, en ciertos indicadores que tienen que ver con la pobreza extrema, muestran en varios países de América Latina o la región una tendencia a la disminución poco paulatina. Sí. Esto es un retrato de los últimos 5 años, no quiere decir que no va a tomar en cuenta, porque sí lo va a tomar la pandemia o Sí, los sí. efectos de la pandemia de COVID-19. Con quien tenemos ciertos avances en cuanto a organización de la región, en el ODS número 13, que se llama Acción Climática, o es Acciones de Adaptación y Mitigación contra el Cambio Climático. Es decir, a nivel, por ejemplo, de organización interna, ¿no? Sabemos que no solamente se trata de unas medidas de cambio climático, se relaciona con todo, Con todo, sí, pero sí. en cuanto a organización interna, creación de instituciones, adaptación de ciertas reglamentos y ciertas leyes, ya hay cierta respuesta inevitable de parte de la región, por ejemplo. Que todavía tenemos, por donde todavía hay que avanzar. Bueno, el ODS número 2, que es la superación el hambre cero. Ah, sí, sí. Todavía hay que, por supuesto, hay situaciones no podemos decir que por América Latina estamos avanzando en derrotar el hambre en donde ocurre en todos los espacios.
el ODS número 5, que se refiere a igualdad de género, o sea, es decir, a la participación de la mujer en nuestras instituciones, en nuestros espacios de trabajo. Todavía hay retos, hay avances, pero todavía no se puede decir que hay un avance cualitativo y cuantitativo, como lo que indican las metas, ¿verdad? uniforme en toda la región. Como lo que Y indican las bueno, metas de ese objetivo, bueno, ¿verdad? el reto, ya para terminar, el Sí. ODS 17, que es Alianzas para el Desarrollo Sostenible, eh, tiene avances, pero todavía es un desafío hacer más. Creo que este objetivo particular nunca será suficiente. Es decir, si hasta el cumplimiento de la agenda, hasta su final, habrá que procurar alianzas para el desarrollo sostenible. Bien, una pregunta que tal vez pueda, tal vez no ser la más indicada, pero aunque el foro está dirigido a la Agenda 2030 y a los ODS, ¿se tomarán en Sí. cuenta el análisis de todos los objetivos o sobre todo habrá algunos objetivos que serán más profundizados que otros, Estefanía? El foro convoca a experiencias Ujú. y como tal es un llamado libre. No tenemos, no estamos priorizando un objetivo de desarrollo sobre Okay, el otro, okay. porque entre las diferencias, las experiencias de organización convocadas, hay, no, por supuesto, las organizaciones son distintas y las prioridades nadie tiene como tal, o son quizás no sé, habría que ver si en República Dominicana, por ejemplo, hay alguna organización que trabaja en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la totalidad Bien. de los 17, quizás los estados, Sí, sí, sí. pero en cuanto a las organizaciones que convocamos, que son principalmente empresas o pequeñas organizaciones, ellas priorizan algunos objetivos y nosotros nos adaptamos a esas realidades. Lo Ok, que más bien queremos es que nos cuenten desde los objetivos que hayan priorizado, qué desafíos están viviendo en este momento, un poco de sus hallazgos cuantitativos y cualitativos, y bueno, qué perspectivas, sobre todo tras o con la pandemia de COVID-19, se plantean en el seguimiento de esos objetivos. bien. La convocatoria está abierta para todos los países de América Latina y de Iberoamérica. Sí, Qué correcto. tipo de empresas pueden participar? ¿Qué tipo de organizaciones? Empresas, Cuéntanos un poco empresas, cómo es la mecánica de cómo las empresas y organizaciones se pueden integrar y también es digital, totalmente digital y es totalmente gratis. O sea, eso es una ganga. totalmente, es correcto. Desde sus inicios, ahorita estamos viendo múltiples foros, felizmente, en diferentes temas, o como así debe ser en el formato digital. Ya Ujú. nosotros lo veníamos haciendo desde hace 2 años y vemos que sí, en Unos efecto, sí adelantados son funcionan más ustedes. estos temas. Son unos Eh, adelantados. Sí, sí, sí. Volviendo a este tema, volviendo a la pregunta, Sí, sí. sí, es gratuito. ¿Qué tipo de empresas? ¿Empresas grandes, pequeñas o medianas? ¿U organizaciones no gubernamentales? Siempre y cuando tengan, el requisito es que tengan gestión en ODS, es decir, Okay. que dentro de sus mecanismos de gestión organizacional, el ODS no solamente sea un mensaje aislado, sino que de alguna forma se haya alguna política de trabajo, de ejecución, se esté alineando específicamente al ODS y quizás tenga algún indicador, algún impacto que pueda decir sobre ese ODS. Nuevamente, no importa el tamaño de la organización, Okay. puede ser también, podemos hablar de organizaciones multipanregionales, es decir, que por ejemplo tengan presencia en más de un país de la región. Es gratuito, como dices, tanto para los participantes como para los postulantes, todo es gratuito gracias a la colaboración de nuestros aliados que lo permiten, así lo permiten. Y el foro además ofrece mecanismos de interrelación que vamos a ver, van a
no solamente son del espacio el 18 y 19 de noviembre, sino que van a superarlos también. Okay. Así que es una excelente oportunidad para aquel que que venga de una vez, se registre. Ese es el mecanismo, perdón, que no lo había dicho. El mecanismo es registrarse, simplemente entrar en la página web www.20, el número 30 ya, como ya en español, .com, y allí dejar o su registro como personas, individuos, los que quieran, estén interesados en estos temas, o como organizaciones participantes, es decir, organizaciones que quieran contar su experiencia. Ok, Estefanía, para ir cerrando, me gustaría ver una parte también que me parece muy interesante de este foro, y es el hecho de que convocan también a que las empresas puedan postular sus acciones responsables y acciones que apoyan los ODS y que impulsan los ODS. Cuéntanos un poco cómo se pueden postular y quiénes evaluarían esas postulaciones también. Sí, hay un espacio que estamos estrenando en esta edición del foro que se llama los reconocimientos 2030 ya. Entre los casos que quieran compartir sus experiencias, algunos pueden considerar que ya por su recorrido, su experiencia, pudieran, vamos a decir, no llamados a ser premiados, pero sí ser objetos de un reconocimiento especial, ¿no? Esto como no por el sentido de dar un premio por un premio, sino en verdad como para visibilizar más, hacer visibles más al que ya ha demostrado una madurez en su camino de ODS, o sea, cierto recorrido, ciertos logros y demás, sea cual sea su ODS de elección. En este caso, para hacerlo así, dentro de la página web, dentro del portal del foro 2030ya.com, hay un enlace que se llama reconocimiento 2030 ya. Allí tendría la postulación para participar, tendría que hacerse en ese enlace. Nuevamente es totalmente gratuito y la planilla es sumamente sencilla de llenar. Es una planilla de 2 páginas, simplemente. Sí, exacto. ¿Quién lo evalúa? Bueno, Capacitarse tiene un grupo de docentes, ninguno de ellos asociados es decir, no forman parte no representan intereses de alguna corporación o de algún conglomerado en particular, sino son docentes asociados expertos en materias de temas de sostenibilidad. Algunos o varios de ellos ya han tenido más experiencia más directa con lo que es por ejemplo, integración de ODS dentro de la empresa, por ejemplo, con mecanismos como los reportes de sostenibilidad, donde ya los reportes que se hacen hoy en día ya tienen mención específica y métricas específicas relacionadas con ODS, llaman a la empresa a decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo que está siguiendo, por ejemplo? Entonces, con esas personas, con ese grupo de evaluadores, son los que van a determinar aquella experiencia que merezca o que reciban el reconocimiento 2030 ya en su primera edición. Ok, muy bien. Este reconocimiento va aplicado para identificar y reconocer las mejores prácticas de integración de los 17 ODS en organizaciones de toda América Latina. Pues nada, correcto. Estefanía, muchísimas gracias. Nosotros también aquí desde Conexión RC, ahora desde que tú termines, vamos a tener una cápsula nueva y con Lourdes Peguero, una de nuestras colaboradoras destacadas. Y precisamente el tema de Lourdes es la importancia de los ODS en la estrategia de responsabilidad social. Es un tema que nosotros desde Conexión RC le hemos estado dando la importancia y queremos darle más importancia. Por eso nos sentimos muy bien también de ser parte de Media Partner de este foro 2030 ya, que les auguramos éxito, Estefanía, y esperamos seguir colaborando en todo el proceso del mismo. Muchísimas gracias por tu participación. El honor es nuestro, Tony, para ustedes, para su equipo, y bueno, deseo de salud para todos y que nos acompañen en 2030ya.com el 18 y 19 de noviembre. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Y por favor, no te mojes con la lluvia por allá, por Venezuela. Que la pases bien. Gracias. Gracias.
Bien, amigos y amigas que nos sintonizan, vamos a una pequeña pausa.